Bien, vamos a realizar un distinto al seminario del día martes, ya que nos vamos a concentrar principalmente en la elaboración de diseños de investigación. Se puede ir presentando dos ejemplos de una investigación realizada en base a datos sanitarios. Pero partimos con nociones básicas sobre lo que significa la construcción o elaboración del diseño de investigación, y luego doy a conocer algunos aspectos de aplicación de algunas de las técnicas o estrategias metodológicas que voy a ir presentando. Creo que lo elemental es saber distinguir los tipos de diseño. Obviamente, cuando se inicia la discusión en ciencias sociales, se establece una distinción básica entre diseños experimentales y diseños no experimentales. Y, desde luego, para las ciencias sociales se asume que los diseños son no experimentales porque no hay ninguna manipulación de las variables. Luego, dentro de los diseños no experimentales, podemos encontrar un conjunto bastante diverso que va a depender del tipo de investigación y las características que va a adoptar el estudio. Un primer tipo de diseño de investigación, que es el más conocido, es el estudio de caso. El estudio de caso es uno de los diseños de investigación más adecuados para la realización de estudios sobre fenómenos o realidades bastante específicas. Pueden ser realidades institucionales, comunidades, organizaciones, todo eso abordado de manera bastante detallada y con una estrategia flexible desde el punto de vista del establecimiento de las hipótesis y la identificación de factores de orden causal. De manera que tiene un componente disruptivo bastante notorio y permite, sobre todo, avanzar en el desarrollo de la producción de conocimiento cuando se trata de fenómenos que han sido estudiados de manera genérica. Hay antecedentes, pero no se ha profundizado en ese tipo de fenómenos, como puede ser la realidad organizacional, la realidad institucional o la realidad de alguna comunidad. Después hablamos de diseño de carácter exploratorio, y los diseños de carácter exploratorio se utilizan preferentemente cuando no existe ningún antecedente del fenómeno que va a ser estudiado. No existe ningún antecedente bibliográfico a veces de los fenómenos que se pretenden estudiar. Y para ello se recomienda algo bastante flexible, que es el diseño exploratorio. Y el diseño exploratorio, sobre todo cuando se trata de una investigación que va a estar centrada principalmente en la generación de información, el diseño exploratorio muchas veces se acompaña de técnicas etnográficas o algunas estrategias de tipo cualitativa. Después tenemos el diseño descriptivo, que es el más común. El diseño descriptivo es el más común porque se sustenta principalmente en hallazgos anteriores, y de lo que se trata es de profundizar en base a estudios previos. Se plantea una pregunta de investigación y se profundiza en un área específica de estudios ya realizados. Ese es el diseño de tipo descriptivo, que permite de una u otra forma la identificación de relaciones causales. Se pueden plantear hipótesis, las hipótesis se plantean de manera genérica, pero ya entramos en un terreno donde es posible la identificación de los factores de orden causal. No con la misma nivel de precisión que va a tener el diseño de carácter explicativo. En el diseño de carácter explicativo normalmente se trabaja con modelos causales, y tienen normalmente, desde el punto de vista de las técnicas de producción de información, un componente cuantitativo bastante notorio, precisamente por la necesidad de establecer un modelo de causa-efecto o de relación entre las variables, para lo cual lo más aceptado o lo más común es
desarrollar una estrategia de tipo cuantitativa. De manera que nos encontramos con este otro nivel mucho más orientado hacia la precisión, pero sobre todo al establecimiento de relaciones de orden causal. Ahora, hasta hace algunos años, podríamos decir hasta la década del 90 específicamente, era muy común que los diseños explicativos se quedaran solo o se utilizaran solo para investigaciones de tipo cuantitativa. Se descartaba la posibilidad de una investigación de tipo cualitativa y al mismo tiempo explicativa, porque se partía del supuesto que la relación causal no era posible. Sin embargo, a partir de propuestas que surgen en el contexto de los 90, se avanza en esa dirección, dado que aparece con una propuesta y una corriente que defiende la posibilidad de la inferencia en las investigaciones de tipo cualitativa. Ahora, el elemento básico, y ya entramos en lo que podríamos denominar los pasos del proceso de investigación, es la presentación de la pregunta. Y esto puede resultar una obviedad, pero no es tanto, porque normalmente los investigadores y quienes van a llevar a cabo una tesis se ven con muchas dificultades para definir el objeto de estudio y sobre todo para plantear una pregunta más o menos sugerente que permita orientar el desarrollo de la investigación o que justifique el desarrollo de una investigación tipo tesis de magíster o una investigación que implique producción durante al menos un año. Hay preguntas que pueden ser resueltas fácilmente sin necesariamente llevar a cabo una investigación. Hay preguntas que se resuelven simplemente revisando literatura, revisando la bibliografía sobre el tema. De manera que la pregunta de investigación es clave. Ahora, existe una conexión que podríamos denominar bastante directa entre la pregunta y el tipo de diseño. Una vez que el investigador plantea la pregunta, inmediatamente es necesario adaptar el diseño de investigación para responder a esa pregunta. Si la pregunta pretende definir o aclarar conceptos, desde luego vamos a estar frente a una investigación de tipo teórica o frente a una investigación que va a tener un componente analítico bastante importante. Si la pregunta va en orden de la descripción, desde luego el diseño va a tener que ser de carácter descriptivo o bien de carácter descriptivo y correlacional, como muchas veces se plantea como una fórmula intermedia entre la descripción y la explicación. Después, la explicación, desde luego, se avanza a partir de este tipo de preguntas que impliquen el establecimiento de relaciones causales. ¿Qué es lo que provoca que X o que un fenómeno tal se comporte y una variable se comporte de determinada forma? Ahí estamos frente a una pregunta que tiene una definición claramente explicativa. Esto se utiliza mucho en términos de, más que como investigación dedicada a producir conocimiento, a producir información, está orientada principalmente a evaluación de política pública, la valoración. La valoración porque acá lo que interesa, más que generar insumos, es dar cuenta de la aplicación de un plan o de un programa que se ha venido aplicando. De manera que hay una carga normativa bastante clara. Este esquema demuestra cómo se relaciona directamente la pregunta de investigación con el tipo de diseño y con los objetivos. De manera que hay o debe haber coherencia. Y lo que ocurre muchas veces es que se plantean preguntas que no necesariamente se ajustan al diseño que finalmente se elabora. Por tanto, no es banal volver permanentemente a la pregunta de investigación. Y lo que se recomienda cuando surgen problemas en las otras fases del proceso de investigación, es decir, cuando se han definido los objetivos,
cuando se han planteado hipótesis, cuando se quiere avanzar en el marco teórico, es volver a la pregunta, o bien reformular la pregunta. Quizás la pregunta no ha sido planteada de manera adecuada. Existe una idea, existen intuiciones, pero la pregunta no ha sido formulada de manera adecuada. Ahora, es fundamental saber problematizar, y normalmente la investigación comienza con la problematización, y de la problematización se pasa a la definición de una o más preguntas. El problema, desde luego, está a un nivel mucho más acotado que el tema de la investigación. El tema es algo genérico, algo que se desprende de un área de la disciplina. Sin embargo, el problema ya implica el acotamiento de un campo, campo sobre el cual, o en base al cual, se va a basar la investigación. De manera que es fundamental la problematización, dado que desde la problematización muchas veces se pasa a la pregunta de investigación. Si pudiéramos traducir esto en capítulos de libro, o si pudiéramos traducir esto en un documento, diríamos que la primera parte, incluso de introducción, sería la parte de la problematización. Y dentro de la misma parte se formulan o se pueden formular las preguntas de investigación. Esta forma de concebir los pasos del proceso investigativo es muy distinta a la de los manuales tradicionales. Y el gran problema, y aquí voy a entrar en una polémica con mis colegas acá del Departamento de Sociología, el gran problema es que los diseños o la forma de concebir los diseños tienden a ser bastante, digamos, tradicionales o hasta obsoleta en algunos aspectos. Tradicional porque siguen pasos o normalmente asumen la investigación como una secuencia de pasos que se pueden aplicar o llevar a cabo de manera casi automática. Esto sería una derivación. Se plantea la pregunta de investigación, o se definen los objetivos y lo demás simplemente es derivación. En realidad la investigación no puede consistir en meras derivaciones, sino que normalmente la investigación va arrojando nueva información o va obligando a generar algunos ajustes en las primeras partes. Sobre todo eso ocurre cuando el investigador ya se enfrenta a aquella fase de la aplicación de los instrumentos o de la producción de información propiamente tal. De manera que siempre van a haber ajustes, y de hecho en algunos medios académicos, sobre todo en el medio británico, las tesis normalmente se trabajan a través de capítulos, y capítulos que se desarrollan de manera independiente. Después se articulan los capítulos, y lo que se redacta al final siempre es la introducción y la conclusión. Una vez que ya se tiene el cuerpo total de lo que ha sido el desarrollo de una investigación o de una tesis doctoral o magíster, se escribe la introducción y las conclusiones, porque debe haber coherencia entre cada uno de estos pasos o entre cada uno de los capítulos. Los capítulos, si bien son independientes o pueden llegar a ser independientes, pueden ser traducidos en artículos incluso de revistas, deben articularse de una u otra forma entre sí. Ahora, hay algo que normalmente se hace y se hace de manera bastante intuitiva, que es la selección de los casos. La selección de los casos, cuando se trata de una investigación de tipo cuantitativa, está más o menos resuelta, sobre todo si se trata de la selección de una muestra a partir de ciertas características que se le definen al universo poblacional o a un determinado universo. De manera que en ese caso la selección muestral no va a generar mayores dificultades ni mayores cuestionamientos.
sí cuando se trata de estudios más específicos y sobre todo de carácter descriptivo, exploratorio o de carácter cualitativo. Esto también es común en las investigaciones que se basan en la comparación, algo que no hemos tocado, que vamos a tocar de manera muy tangencial. En otra ocasión podemos hablar de la comparación de manera más detallada, pero se plantean una serie de criterios para poder definir a los casos. Lo más típico sería definir a un caso como representativo. Es representativo de alguna tendencia o de ciertas características que presenta un determinado universo. De manera que estaríamos ahí frente a un criterio de representación. El caso prototípico es muy parecido al anterior y normalmente se convierte en representativo. En el desviado o desviante, lo que ocurre es tratar de explicar, o muchas veces se va a intentar explicar por qué el caso se desvía de una tendencia general que asume el resto de los casos. Por ejemplo, cuando se estudia el proceso de transición en Chile, la justificación que se hace normalmente es que se trata de un caso desviante o desviado respecto de los procesos de transición que se dan en el resto de América Latina. Otras cosas porque la transición no está acompañada de modernización desde el punto de vista económico o de políticas de ajuste neoliberal, como va a ocurrir en los países de Europa del Este y en gran parte de los países latinoamericanos. Los procesos de transición y de consolidación, por ende la tensión, se acompañan de políticas de ajuste o de una modernización de corte neoliberal. En Chile, en cambio, ese proceso se da bajo condiciones autoritarias y eso hace el caso chileno un caso desviante. De manera que existen criterios que deben tenerse en cuenta en el momento de seleccionar un caso, y esto vale cuando se trata de investigaciones de tipo exploratoria, de estudios de caso propiamente tal, diseños que se basan fundamentalmente en el estudio de un caso, de una comunidad, de una organización, de un partido, de una institución, de un órgano del Estado, o bien cuando se trata de estudios que van a implicar una muestra más bien pequeña, como ocurre en muchos de los trabajos o investigaciones de tipo comparada. La elaboración del marco teórico. Y aquí nos encontramos con la siguiente dificultad, que no hay ningún canon para elaborar el marco teórico. Esto depende fundamentalmente de la creatividad del investigador. No hay ningún canon, pero lo que ocurre fundamentalmente son diferenciaciones o dificultades al establecer el tipo de concepto y los niveles conceptuales. Normalmente una investigación presenta problemas cuando mezcla conceptos de orden macro con conceptos de rango medio o con conceptos operacionalizados. Desde luego se puede partir y se recomienda partir de conceptos genéricos que posteriormente lleven o deriven hacia la operacionalización. Vamos a ver en qué consiste esta idea de la operacionalización. Pero los conceptos pueden estar en diferentes niveles y de hecho ocurre con muchos conceptos que tienen incluso carga filosófica. El concepto de justicia. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se operacionaliza eso? El concepto de libertad, el concepto de autonomía, que muchas veces los investigadores utilizan de manera genérica e incluso de manera bastante difusa. Desde luego, el marco teórico lo que pretende es fundamentalmente adelantar eventuales explicaciones de lo que posteriormente se llevará a cabo una vez que se produce la información o se procesa la información. El marco teórico permite ir, desde luego, fundamentando las hipótesis y, sobre todo, adelantando las respuestas a ciertas interrogantes que se han planteado originalmente.
El marco teórico, y en esto soy bastante insistente, el marco teórico no se cierra una vez que se intenta construir o si se construye por primera vez. El marco teórico no puede quedar cerrado. El marco teórico es lo que más se ajusta a lo que viene posteriormente, porque se trabaja muchas veces a partir de intuiciones o en base a las tendencias que de una u otra forma refleja la bibliografía que se ha consultado sobre el tema. Cuando se trata de tendencias, esas tendencias han sido tratadas por otros autores y por ende se parte de el supuesto o se describen simplemente ese tipo de tendencias. Ahora, pienso que para poder tener más claridad respecto a cómo se presentan conceptos, categorías que están a distintos niveles, les doy a conocer el siguiente cuadro que tiene desde el nivel macro al nivel ya operacionalizado o más de rango medio. Si trabajamos con literatura clásica debemos saber y debemos asumir rápidamente que estamos, o si debemos asumir si vamos a estar a un nivel macro, es decir, vamos a estudiar procesos amplios como puede ser la formación de los estados, el desarrollo del capitalismo, o bien a un nivel medio, instituciones, formas de participación, todo eso implica el uso de conceptos que están a un nivel medio. Cuando ya se avanza desde el punto de vista de la operacionalización o de la descripción de fenómenos específicos, el nivel es micro. Y esto para todas las tradiciones dentro del pensamiento social o de lo que ha sido el desarrollo de la teoría sociológica o teoría política moderna y contemporánea. Esto está tomado de un libro de Klaus von Beymen y como tal es aplicado fundamentalmente a el tipo de literatura que se utiliza en la ciencia política, pero también puede ser utilizado en sociología, teniendo en cuenta que están algunos de los precursores y representantes de la teoría sociológica clásica y algunos también representantes de la teoría sociológica más contemporánea. ¿Profe? Sí. Un paréntesis bien pequeño. ¿El concepto de formación social de Marx podría ir en nivel medio? Nivel macro. ¿El de formación social? El concepto de formación social en nivel macro. Sí. Nivel macro porque es abstracción pura. ¿Pero se podría operacionalizar? Sí. Sí, eso se no lo puede hace operacionalizar, pero no directamente. Lo que ahí se recomienda es pasar del nivel macro al nivel medio y en lo posible al nivel micro antes de la operacionalización. Claro. La operacionalización viene después. Claro. Por tanto, cuando se trabaja con categorías amplias, o puede ser la categoría de justicia, hay que llegar o hay que pasar a un nivel medio y luego un nivel más operativo. De lo contrario, no es posible hacer interpretación con un concepto genérico porque las interpretaciones van a ser bajas, sobre todo al momento de analizar datos o describir situaciones. Ese proceso será más bien vago si el investigador se queda con categorías amplias, abstractas, que tienen una carga filosófica más o menos importante o más o menos notoria. ¿Vuelvo acá? Sí. La sociología de los movimientos sociales estaría a nivel medio. En nivel medio. Nivel medio, por ejemplo, partidos, movimientos sociales, participación, a pesar de que ya en participación, al menos por los autores que acá aparecen, está presentado a un nivel micro. Entre otras cosas, porque el concepto de participación no es tan difícil de operacionalizar. O el concepto de elección, decisión, no es tan difícil de operacionalizar. Acá, por ejemplo, los representantes que se presentan tienen que ver todo con comportamiento electoral, comportamiento de los electores, decisiones de los electores. Entonces, está a un nivel un
mucho más cercano hacia a la operacionalización. Pero fue una pregunta muy específica. Bourdieu, Habitus y Campo cruzaría los niveles. Habitus estaría a nivel micro, Campo a nivel medio. Es que son todavía categorías. No tiene que ver con la espacialidad, tiene que ver con el nivel de abstracción de esos conceptos. Y son conceptos abstractos. Entonces, los situamos a un nivel, por ende, fíjense en esto. Teoría de historia, filosofía de historia. Realidades institucionales, modos de organización, formas de participación, y esto ya a nivel más de decisión, interacción, participación también. Vuelvo atrás. Estos son los elementos de la teoría, y sobre todo aquellos elementos que tienen o contienen los conceptos. Ahora, hay una recomendación que tampoco es banal, la claridad con la cual se presenta el marco teórico. El marco teórico debe ser elaborado a través de un lenguaje claro y lo más sencillo posible. Sencillo en el sentido de que se pueda entender fácilmente. Ahora, no quiere decir que lo sencillo implique trivialización o que se derive hacia el uso de lenguaje coloquial. No es lenguaje coloquial, pero sí lo más entendible posible, lo más neutro y claro posible. De manera que se hace esa recomendación. Desde el marco teórico pasamos luego a las dimensiones de análisis, a las variables y también a las hipótesis. El marco teórico puede enunciar las hipótesis, puede justificar las hipótesis que posteriormente van a ser identificadas en la posición, dependiendo de la posición que ocupe cada variable. Estas son